Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una historia que ha cautivado corazones en todo el mundo, una historia de amor tan intensa y conmovedora que parece sacada de un sueño. Hablamos de Halil Ibrahim y Esla, la pareja cuya pasión, obstáculos y devoción mutua han logrado trascender fronteras y culturas. Si son amantes de las historias de amor épicas, de esas que te hacen creer en el destino y en la fuerza inquebrantable del sentimiento verdadero, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para ser transportados a un torbellino de emociones, a un viaje que explora la profundidad del compromiso y la belleza de encontrar a tu alma gemela, incluso cuando el universo parece conspirar en tu contra. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes. Empezamos. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es solo una historia de amor, es una saga de resiliencia, de lucha por un sentimiento puro en un mundo a menudo complicado. Desde sus inicios, su conexión fue palpable, una chispa que se encendió y prometía quemar con una intensidad única. Imaginen dos almas destinadas a encontrarse, dos caminos que se cruzaron y que a partir de ese momento, se volvieron inseparables. Lo que comenzó como una atracción mutua se transformó rápidamente en un amor profundo, un vínculo que los fortaleció y los definió. Pero como en las mejores historias, su camino no estuvo exento de desafíos. El amor, ese sentimiento tan poderoso, a menudo se ve puesto a prueba por las circunstancias, por las expectativas sociales, por las diferencias, o simplemente por la vida misma. Y para Halil Ibrahim y Esla, estas pruebas fueron significativas. Se enfrentaron a adversidades que habrían desmoronado a muchas otras parejas. Hubo momentos de duda, de sacrificio, de decisiones difíciles que pusieron a prueba la fortaleza de su amor. Pero aquí es donde reside la magia de su historia, nunca cedieron. En cada obstáculo encontraron una razón más para aferrarse el uno al otro. La forma en que Halil Ibrahim se desvivía por Esla, y la devoción incondicional de Esla hacia él, se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el amor verdadero puede superar prácticamente cualquier cosa. Sus miradas, sus gestos, cada palabra compartida, reflejaban una conexión que iba más allá de lo superficial. Era un entendimiento profundo, una empatía que les permitía navegar juntos por las aguas turbulentas. Lo fascinante de su relato es la universalidad de sus sentimientos. Aunque provienen de una cultura específica, sus emociones, sus anhelos y sus luchas son reconocibles para cualquier persona que haya experimentado el amor en su forma más pura. Vemos en ellos ese anhelo de pertenencia, ese deseo de construir un futuro juntos, de proteger y cuidar al ser amado. Su historia nos recuerda que sin importar de dónde vengamos o cuáles sean nuestras circunstancias, el corazón humano busca la conexión, la comprensión y sobre todo, el amor. La manera en que se apoyan mutuamente, en que se alientan en sus sueños y se consuelan en sus tristezas, es un testimonio del poder transformador de una relación sólida. Analizando su trayectoria, podemos identificar varios elementos que los hicieron destacar. En primer lugar, la autenticidad. No intentaron ser alguien que no eran. Su amor era genuino, y esa sinceridad resonó con las personas. En segundo lugar, la perseverancia. A pesar de las dificultades, nunca dejaron de luchar por su relación. Esto nos enseña que el amor no es solo un sentimiento pasivo, sino una acción, un compromiso diario. Y en tercer lugar, la conexión emocional. Su capacidad para comunicarse, para entenderse sin necesidad de muchas palabras, es algo que muchos aspiramos a encontrar en nuestras propias vidas. Sus momentos de intimidad, tanto en la alegría como en el dolor, crearon un lazo irrompible. Podríamos decir que su historia es un estudio de caso sobre lo que significa amar de verdad. Es un recordatorio de que el amor no es un camino de rosas, sino un viaje con altibajos, con curvas inesperadas. Pero cuando el amor es profundo y sincero, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer juntos, para fortalecer el vínculo que los une. La devoción de Halil Ibrahim es palpable en cada gesto, en la forma en que protege a Esla, en cómo prioriza su felicidad. Y la respuesta de Esla, su confianza ciega en él, su apoyo incondicional, es lo que convierte esta unión en algo verdaderamente especial. Es un equilibrio perfecto, una simbiosis donde ambos se nutren y se potencian. La difusión de su historia a nivel mundial se debe en gran parte a la emoción que lograron transmitir. A través de las redes sociales, de las plataformas de entretenimiento, su amor se convirtió en un fenómeno.
La gente se identificó con sus luchas, se inspiró en su fortaleza y se enamoró de su conexión. Es como si nos permitieran ser testigos de algo íntimo y poderoso, algo que nos recuerda la belleza de la conexión humana. Sus momentos de alegría compartidos con una espontaneidad conmovedora, y sus instantes de vulnerabilidad, gestionados con una dignidad admirable, crearon una narrativa que enganchó a millones. Y es precisamente esta capacidad de conectar a nivel emocional lo que hace que su historia sea tan especial. No es solo una historia de amor entre dos personas, sino un reflejo de nuestros propios anhelos y esperanzas. Nos muestran que a pesar de las diferencias y de los obstáculos, es posible encontrar un amor que sea verdadero, un amor que lo supere todo. La forma en que se entienden, esa complicidad en sus miradas, ese apoyo mutuo en cada desafío, es algo que todos buscamos. Ahora, ¿qué podemos aprender de Halil Ibrahim y Esla? Mucho. Podemos aprender que el amor requiere valentía, que a veces hay que enfrentarse a lo desconocido por defender lo que uno siente. Podemos aprender la importancia de la comunicación, de ser honestos y abiertos con nuestra pareja. Y sobre todo podemos aprender que la verdadera fuerza de una relación reside en la capacidad de apoyarse mutuamente, de ser el ancla del otro en medio de la tormenta. Su historia nos inspira a no rendirnos ante las dificultades, a luchar por aquello que amamos, a creer en la fuerza del compromiso y la lealtad. En resumen, la historia de Halil Ibrahim y Esla es un testimonio del poder del amor verdadero. Nos han demostrado que a pesar de las adversidades, la conexión genuina y la devoción mutua pueden triunfar. Su amor, auténtico y resiliente, ha tocado los corazones de personas de todo el mundo, recordándonos la importancia de la perseverancia, la comunicación y el apoyo incondicional en cualquier relación. Han logrado crear un legado de amor que inspira y emociona, una historia que demuestra que cuando dos almas están destinadas, nada puede separarlas. Pero vayamos un poco más allá en el análisis de esta fascinante historia. El contexto cultural en el que se desarrolla su romance, a menudo marcado por tradiciones y expectativas que pueden ser restrictivas, añade una capa adicional de complejidad a su unión. En muchas sociedades el amor no solo debe superar los desafíos personales, sino también las barreras impuestas por la familia, la comunidad e incluso por las diferencias de estatus social o creencia. Halil Ibrahim y Esla parecen haber navegado estas aguas turbulentas con una gracia y una determinación que solo provienen de un amor profundamente arraigado. La fuerza con la que se aferraron el uno al otro, desafiando lo que podría haber sido esperado o dictado, es un testimonio de la fuerza transformadora del amor que trasciende las convenciones. La narrativa de su amor a menudo se describe como una lucha. Esta palabra evoca imágenes de batallas, de resistencia contra fuerzas opositoras. Y es precisamente en esta lucha donde su amor se forjó y se magnificó. No fue un amor pasivo, sino uno que requirió acción constante, sacrificio y una voluntad inquebrantable de proteger lo que habían construido juntos. Cada obstáculo superado no solo fortaleció su vínculo, sino que también actuó como un catalizador para su crecimiento individual y colectivo. Aprendieron no solo a amarse, sino a depender el uno del otro, a encontrar refugio y fortaleza en los brazos del ser amado. La forma en que su historia ha resonado globalmente también habla de la necesidad humana inherente de creer en finales felices, en historias donde el amor prevalece sobre la adversidad. En un mundo que a menudo puede parecer caótico e incierto, las narrativas como la de Halil Ibrahim y Esla ofrecen un rayo de esperanza. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos, es posible encontrar una conexión auténtica, un amor que no solo es apasionado sino también duradero y resiliente. Las redes sociales y las plataformas digitales han jugado un papel crucial en la amplificación de su historia, permitiendo que sus emociones y sus luchas lleguen a audiencias que de otra manera nunca habrían tenido conocimiento de su romance. Es interesante observar cómo las diferentes facetas de su relación se han presentado al público. Por un lado, vemos la intensidad de su pasión, esos momentos de conexión que parecen electromagnetizar el aire. Por otro, observamos la profunda amistad y el respeto mutuo que subyacen a su romance. Esta dualidad, la combinación de un amor apasionado y una conexión de almas, es lo que a menudo se considera la receta para una relación duradera y significativa. No se trata solo de la química, sino también de la capacidad de ser mejores amigos, confidentes y pilares de apoyo mutuo. La devoción de Halil Ibrahim por Esla, y la fe inquebrantable que Esla deposita en él, son pilares fundamentales de su historia. Esta reciprocidad es esencial en cualquier relación exitosa. Cuando uno da, el otro responde con un amor y una lealtad igualmente profundos.
Es esta danza de dar y recibir, de apoyo mutuo y admiración. Lo que crea un ciclo virtuoso de amor y crecimiento. Sus acciones, más que sus palabras, son las que verdaderamente comunican la profundidad de sus sentimientos. La universalidad de sus luchas también nos permite ver reflejadas nuestras propias experiencias. Quizás no nos enfrentemos a los mismos desafíos específicos, pero todos hemos experimentado la incertidumbre, el miedo al rechazo, la alegría de encontrar a alguien que nos entiende y la dolorosa realidad de las pruebas que la vida nos presenta. La historia de Halil Ibrahim y Esla actúa como un espejo, reflejando nuestras propias esperanzas y anhelos en el amor. En un nivel más profundo, su historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el amor. No es simplemente un sentimiento, sino una elección diaria, un compromiso activo de cuidar, proteger y honrar al otro. Requiere sacrificio, empatía y una disposición a poner las necesidades del otro por encima de las propias. Halil Ibrahim y Esla han encarnado estas cualidades de una manera excepcional. Para concluir, la historia de Halil Ibrahim y Esla es mucho más que una simple anécdota romántica. Es una lección de vida, un recordatorio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano cuando está impulsado por el amor verdadero. Nos han demostrado que a pesar de las adversidades, la conexión genuina y la devoción mutua pueden triunfar. Su amor auténtico y resiliente ha tocado los corazones de personas de todo el mundo, recordándonos la importancia de la perseverancia, la comunicación y el apoyo incondicional en cualquier relación. Han logrado crear un legado de amor que inspira y emociona, una historia que demuestra que cuando dos almas están destinadas, nada puede separarlas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Halil Ibrahim y Esla, y qué aspecto de su historia les ha tocado más el corazón. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a cada uno de ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta increíble historia de amor, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.